Vamos a abrir nuestra Biblia, familia, ahí en Lucas, capítulo número 8. El día de hoy va a ser una lectura corta. Vamos a ver si en estos pequeños versículos, en estos 4 versículos, Dios nos tiene preparado algo. Así que vamos a Lucas 8 y vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. ¿Ya tienen abierta su Biblia? Ok, Angélica ya. Ok, muy bien. Vale, ayúdenme a leerlos. Vamos a leer los 4 versículos juntos. ¿Salen? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos nuevamente leerla juntos, compartirla juntos, y esperamos, bendito Dios, como cada 8 días, que tú nos hables, que tú nos muestres algo, que tú siembres algo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver qué dice Lucas entonces aquí en el 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Miren cómo Jesús sigue trabajando sin cansarse. Jesús tiene bien claro a qué vino. Y entonces están de este lado de Galilea. ¿Sí se acuerdan que todos los eventos que hemos visto de la pesca milagrosa, todos estos eventos que hemos estado viendo son del lado de Galilea? Pero Jesús entonces, como tiene claro que Él tiene que hablarle las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado a la mayor gente que pueda, Él decide ir del otro lado del lago. ¿Ok? Entonces, están de este lado de Galilea, está el lago que conocimos como el lago de Genesaret, que también les dije que en otros evangelios lo mencionan como el mar de Galilea. Ellos están de este lado y Jesús les dice: ¿saben qué? Ya hemos predicado demasiado aquí, ya hemos hecho muchas cosas aquí, necesitamos ir del otro lado del lago. ¿Sale? Entonces Jesús le pide a sus discípulos que por favor alisten una barca. Seguramente era de Pedro. Acuérdense que Pedro tenía por ahí sus barcas y demás. Y les pide Jesús que alisten la barca porque van a ir del otro lado de este lago, el lago de Genesaret, el mar de Galilea, como lo vimos en otros versículos, y partieron. ¿Sí se dan cuenta cómo Jesús pareciera que es incansable? O sea, cómo Jesús sabe que tiene poco tiempo para empezar a anunciar el evangelio. Y es que en este punto, en este momento de la historia, los únicos que están anunciando el evangelio es Jesús, sus 12 y unos cuantos más por ahí que están hablando de Jesús, que le están diciendo a la gente: oigan, ¿ya vieron lo que está haciendo Jesús? ¿Ya escucharon lo que Jesús está predicando y anunciando? Entonces, como son pocos, muy pocos, los que están anunciando el evangelio, ellos no pueden perder el tiempo en, bueno, creo que no voy a abrir la iglesia el 25 de diciembre. Ellos no se pueden dar ese lujo porque ellos saben que son pocos los que están anunciando el evangelio, y como son pocos, solo pueden abarcar poco. ¿Sale? Entonces, están decididos a seguir trabajando. Por eso Jesús les dice: ya predicamos mucho aquí, por favor, vámonos del otro lado de este lago. ¿Sale? Y partieron, dice ahí el versículo número 22. Miren lo que dice el versículo número 23. Pero mientras navegaban, Jesús, se durmió.
y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Qué hermoso que Lucas nos muestre esta humanidad de Jesús. Qué hermoso que Lucas nos muestre a este Jesús como una persona como ustedes y como yo. Una persona que tenía necesidad de comer, de vestir y también de dormir. Porque no sé que ustedes cómo se imaginan esta escena. Yo mientras leía trataba de imaginarme qué pasó ahí. O sea, Jesús les dijo: oigan, señores, vamos del otro lado del lago, y mientras vamos yo me voy a echar un coyotito, yo voy a dormir un rato. ¿O qué pasó ahí? ¿No? Porque Jesús seguro está súper cansado. Me imagino a Jesús súper cansado, porque acuérdense que Jesús, él le gustaba mucho invertir esas horas que los demás invertían en sueño. Él las invertía en orar y en estar buscando a Dios. Incluso cuando él iba a escoger a sus 12 discípulos, toda esa noche él no durmió. Él se la pasó orando, preguntándole a Dios qué seguía, qué venía. Porque Jesús no habla por sí mismo. Jesús habla lo que el Padre le dice que tiene que decir. Y Jesús hace no lo que Él quiere o que piensa que está bien. Él hace lo que el Padre le dice que haga. Y para saber qué quiere el Padre que Él diga o que haga, pues tiene que hablar con el Padre. Entonces Jesús ocupaba muchas de esas horas en la noche para orar y para buscar a Dios. Yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: señores, vamos del otro lado del lago. Se sube Jesús sin la intención de dormir. Y me lo imagino, como es una barca, seguramente es pequeña, no es un barco, es una especie de lancha grande. Y me imagino a Jesús simplemente sentándose y recargando sus brazos a la orilla de esta lancha. Así, como que mirando al cielo, como que tratando de ver el paisaje y ver ir pensando qué va a pasar del otro lado. Me lo imagino con esa intención. Pero también me lo imagino tan cansado que cuando está recargado ahí en la barca, él no se da cuenta y empieza a cabecear de sueño. Le empieza a ganar el cansancio. Su cuerpo le está exigiendo que duerma. Porque Jesús, aunque Él es el Hijo de Dios, aunque Él mismo es Dios, Él vino aquí como un ser humano, como un hombre que tiene las mismas necesidades que ustedes y que yo. Por eso en Hebreos, en el capítulo 4, dice que Él, nuestro sumo sacerdote, Él sabe cómo interceder por nosotros porque sabe nuestra condición. Porque Él también se cansó, porque Él también tuvo hambre. Entonces, familia, cuando usted se canse, cuando usted esté cansado, cansada de, híjole, me siento súper cansada, no sé si ir hoy a la iglesia o no ir a la iglesia, véngase a la iglesia. Aunque esté cansado, porque no es pecado estar cansado y venir a la iglesia cansado. Porque somos seres humanos. Y si usted se me duerme en la lectura de las Escrituras, pues duérmase. Siéntase en los brazos de su Señor. Pero miren, o sea, el problema no es eso, que estemos cansados, porque es algo natural en el ser humano. El problema sería que estuviéramos aburridos ya, de decir, híjole, no, ¿cómo otra vez ir y leer eso de Lucas? Ya me estoy aburriendo de que casi siempre es lo mismo. No sé si voy o no voy. Eso es muy distinto a me siento cansado. Ayer trabajé demasiado, me desvelé, hice esto, hice aquello. Son cosas distintas. Pero miren cómo Jesús, aunque está súper cansado, aunque Él está recargado ahí y le está ganando el sueño, Él decide que van a ir del otro lado del lago. Porque Él sabe que tiene una responsabilidad. Él sabe que tiene que hacer algo a pesar de su cansancio. Le gana el cansancio, se queda tan dormido, pero tan dormido que me imagino a los apóstoles, claro que remando, porque pues obviamente no hay motor ahí, ¿verdad? Y como es una barca, pues tampoco tiene velas, pero están remando estos señores y voltean a ver a su maestro y él quedó ahí, dormido, sin poder más. Lucas nos pinta a este Jesús tan humano que Dios mío, por eso yo le decía en la mañana a Jesús, muchas gracias, porque como dijo el profeta Isaías,
tú serías llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Dios aquí con nosotros, Dios caminando entre nosotros, Emmanuel. Y Jesús fue lo que hizo. Dios encarnado en esta personita llamado Jesús, y Él estando allí con una misión muy clara, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y aunque su cuerpo le negaba las fuerzas y le ganaba el sueño, Él decidía que tenía que ir a otras tierras a anunciar el evangelio. Está Jesús ahí entonces, y de repente esta tempestad de viento en el lago hacía que se anegaban y peligraban. Esto de anegar significaba que el agua se estaba metiendo a la barca y que corrían el riesgo de que esta barca terminara completamente llena de agua y se inundara, y obviamente con el riesgo de que perdieran la vida allí ellos. Y Jesús está ahí. Sigue dormido, Dios mío, a pesar de que las olas probablemente ya son muy altas, a pesar de que el viento seguramente también ya es muy fuerte y de que el agua se está metiendo a la barca. Jesús sigue dormido, ahí recargadito en la orilla de la barca, sin despertar. Dios mío, es que Jesús está tan cargado de sueño, pero al mismo tiempo está tan lleno de paz, que ni la peor de las tempestades pudo despertar a mi Señor, que ni ese viento tan fuerte pudo despertar a mi Señor. A veces nosotros no podemos ni conciliar el sueño, porque estamos pensando en mil cosas. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y es que mi situación ya cambió, ya es diferente. Y es que ahora me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no podemos dormir. Y Jesús, en medio de esta tempestad, Él podía dormir tan plácidamente. Con razón el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor Jehová, Dios hermoso, me haces vivir confiado. ¿Sí se da cuenta cómo hay mucha diferencia entre sabernos ese salmo y realmente llegar a casa, que llegue la hora de dormir, acostarnos y quedar ahí rendidos, descansando realmente? Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y es que volvemos a lo mismo. Este cuerpo sigue luchando con las preocupaciones, sigue luchando con los problemas, sigue luchando con las situaciones. Y es este cuerpo el que no nos deja conciliar el sueño. Pero acuérdense que ustedes no son un cuerpo. Ustedes son un espíritu habitando este cuerpo. Ustedes tienen dominio sobre este cuerpo. Entonces, no puede ser que este cuerpo, la ansiedad, la preocupación, nos quite y nos arrebate tanto el sueño. Por eso David le decía a Dios, no es cierto, David le decía a su propia alma. David se hablaba a sí mismo y le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque el cuerpo se opone. Claro que sí, Pablo lo explicó de otra manera, ¿no? El espíritu luchando contra la carne, pero son cosas que nosotros tenemos. Cuando su cuerpo le niegue a usted el hecho de desear venir a la iglesia, de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, háblele a su propia alma. Usted también tiene esa alma y tiene su espíritu. Y son los que gobiernan su cuerpo. Por eso usted tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alma mía, ¿qué estás haciendo? Bendice al Señor. Es que no quiero ir a la iglesia. Bendice al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor. Y aunque este cuerpo no quiera, lo haces porque lo haces. Uno le habla a su propia alma. Suena curioso, pero en las Escrituras lo encontramos. ¿Y está mal? Claro que no está mal, porque nosotros, insisto, familia, somos un espíritu que está habitando este cuerpo. Por eso nosotros no vamos a conocer la muerte tampoco. Este cuerpo va a morir, sí, pero yo, mi espíritu, este es el que no muere, este es el que vive. Jesús está ahí, en medio de esta tormenta, en medio de este
yo creo que hasta le estaba salpicando el agua en la cara, pero él seguía dormido tan plácidamente. Y miren la actitud de estos señores en el versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo una bonanza. Qué hermoso es cuando tenemos a quien recurrir. Qué hermoso es cuando tenemos, en medio de esta desesperación de que ya no sabemos qué hacer, qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra situación. Qué hermoso y qué gratificante es tener a alguien a quien recurrir para decirle lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, para expresarle y sacar desde dentro de nosotros esto que nos está inquietando, que nos está robando la paz, que nos está robando la tranquilidad. Qué hermoso es tener a alguien. Gracias a Dios que tenemos aquí una familia en la que ustedes pueden confiar y acercarse a quien ustedes quieran para expresarle lo que sienten, pero también sepan que Jesús está ahí para eso. Que Jesús está ahí justo para que cuando ya no sabemos qué va a pasar, cuando la tempestad está siendo tan grande, cuando estas olas son tan grandes que sentimos que nos van a ahogar, sepamos que Jesús está ahí para escucharnos, para ayudarnos, para sacarnos de la situación, para sacarnos del problema. Maestro, maestro, que perecemos. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Mira lo que está pasando y tú dormido. Maestro, maestro, perecemos, nos estamos muriendo, nos estamos hundiendo. Despertando él, lo que hace es reprende al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza. Qué increíble escena. No sé si usted pueda o intente por favor imaginarse eso, porque las olas, como le digo, están tan recias, están tan fuertes, el oleaje, la barca se mueve para todos lados sin control, y de repente Jesús se levanta y reprende al viento. Y parece que el viento escucha a su Señor, parece que el viento y el mar escucha a quien lo creó. Y el viento, después de estar haciendo esto, después de escuchar la orden de su Señor, de su Dios, se pone en calma. La situación empieza a tranquilizarse, el panorama ha cambiado. Ya no me siento en peligro de muerte, ya no siento que estoy en un peligro inminente. Ahora me siento seguro, porque Jesús es el que hace esto. El que en medio de la tempestad, el que en medio de esta tormenta, Él es el único que puede traer una calma, una bonanza, dice aquí Lucas. Qué hermosa expresión, cómo la naturaleza misma sabe escuchar la voz de su Creador y sabe obedecerle. La naturaleza misma no tiene opción. La naturaleza sabe que no tiene opción, que tiene que rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y dentro de la naturaleza, los seres humanos somos los únicos que nos hemos atrevido a salirnos de su voluntad, a no reconocer su voluntad, a no reconocer su orden, su voz de mando. Somos los únicos que nos rebelamos y que nos hemos atrevido a decirle a Dios no. Y es que Dios mismo nos dio esa voluntad. Porque Dios no obliga a nadie a seguirle o a obedecerle. Es una decisión personal. Él mismo nos regaló esa libertad de escoger seguirlo o no seguirlo. Pero la naturaleza, familia, miren cómo sabe escuchar la voz de Dios, sabe identificar la voz de su Creador, y sabe la naturaleza que lo mejor que puede hacer es obedecer a esa voz. Es obedecer a esa voz. Y nosotros hoy que lo conocemos, entendemos lo mismo. No hay nada mejor que escuchar su voz
y obedecer su voz. No hay nada mejor que escucharlo y atender a lo que nuestro Dios nos dice, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Jesús reprende al viento y a las olas, Dios mío. Es que me imagino cuando yo regaño a mi mascota, a mi perro, y mi perro solo agacha las orejitas y se agacha a veces hasta el piso porque se siente regañado y hace lo que le digo. Así me imagino al mar agachando sus orejitas y diciendo, sí, Señor, sí, Maestro, y calmándose, haciendo una bonanza. Versículo 25, y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Miren lo que está diciendo Jesús. ¿Dónde está su fe? Lo que habían vivido los discípulos hasta este momento habían sido cosas maravillosas, habían sido cosas hermosas. Ellos se habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, incluso vieron cómo levantó al hijo que había muerto de una viuda allí en Naín. Ellos vieron cosas impresionantes. Y por supuesto que por todo lo que vieron y experimentaron, ellos tenían una fe, wow, enorme. Ellos sabían y sentían que podían mover montañas, porque todo lo que estaban viviendo eran cosas padrísimas, eran cosas impresionantes. No había forma de que su fe se viera puesta a prueba, porque no había todavía una prueba. Todo era hermoso, todo lo que estaban viviendo era padrísimo. Y ellos estaban decididos y comprometidos a seguir a Jesús, porque todo iba bien, todo era grandioso. Ellos estaban caminando con el Salvador, con el que sanaba a los enfermos, con el que levantaba a los muertos. Su fe no había sido puesta a prueba. Pero en medio de esta tormenta, es cuando tiene que salir y florecer, donde tiene que mostrarse nuestra verdadera fe. Por eso Jesús les dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde guardaron la fe que decían que tenían? ¿Dónde guardaron la fe que decían que tenían cuando vieron esa pesca milagrosa en este mismo lago donde estamos sufriendo? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué escondieron su fe? Es en las circunstancias difíciles, familia, donde hay que sacar todos los recursos que ya tenemos como hijos de Dios para enfrentar la situación. ¿Qué recursos? La fe, la confianza en Dios. Es ahí, en las circunstancias difíciles. La fe no es para vivir una vida súper maravillosa y que todo salga bien. La fe es para que cuando venga la situación difícil, entonces saco mi fe. Confío en que lo que está pasando es algo que Dios está permitiendo y que Él hará que esta circunstancia, aunque para mí es mala, Él la hará y la utilizará para mi bien. ¿Cómo? No sé. Voy a saber, tampoco sé, pero tengo que confiar en Dios y tengo que confiar en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Dónde está su fe? Les dice Jesús. Vuelvo a insistir, familia, es en el desierto donde se prueba nuestra fe. Es en el desierto donde se prueba nuestra fe. Es en el desierto donde decidimos seguir con Jesús o abandonar a Jesús. Muchos de los que seguían a Jesús, Lalo, muchos, cuando Él les hablaba fuerte, muchos se iban. Ya no les gustaba. Y Jesús volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Porque a Jesús, familia, a Jesús, nadie lo sigue por obligación ni por compromiso. A Jesús se le sigue por convicción y por amor también. Por eso se llena mi corazón de verlos a ustedes aquí, porque a ustedes, aunque están pasando y han pasado por situaciones muy difíciles, ustedes están aquí
no porque nadie los obligue. Ustedes están aquí porque ustedes aman a su Señor. Son poquitos, no importa. Son poquitos pero convencidos. De repente ciertas dudas, pero aquí están. Aquí estamos. Porque a mí me pasa lo mismo. Aquí estamos. ¿Dónde está su fe? Dice Jesús. ¿Dónde está su fe? Acuérdense que la fe va a ser este recurso que Dios mismo nos ha regalado para poder enfrentar cualquier situación. Cualquiera. Entonces, si nosotros no nos aferramos a ese recurso que Él mismo nos ha dado, la vamos a pasar muy mal. Muy mal. Entonces tenemos que aferrarnos a esa fe. ¿Sale? ¿Dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban. Estos señores, estos apóstoles, en este punto, mientras viajan del otro lado del lago de Genezaret, como les dije en lecturas pasadas, ellos todavía no saben con quién andan. Ellos todavía no saben con quién andan. No les ha caído el 20 de que la personita a la que ellos han decidido seguir no es cualquier persona, que no solo hace grandes milagros y no solamente les habla palabras bonitas y no solamente los edifica con su predicación, no solamente es una persona la que está hablándoles a ellos, pero ellos todavía no logran ver quién es Jesús. Ellos todavía no logran ver, y siento, familia, que a mí me ha pasado y seguramente a ustedes también les ha pasado, todavía no entendemos a quién hemos decidido seguir. Todavía no nos cae el 20 de que este Jesús no es cualquier persona, es Dios. Es Dios a quien decidimos seguir. Este Jesús que ellos todavía no entienden quién es, que lo están siguiendo pero todavía no saben, incluso se preguntan, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Quién es? Porque lo he visto hacer grandes maravillas, porque lo he visto sanar a enfermos, pero no sabía que aún el viento y el mar le obedecen. Con razón el salmista decía ahí en el Salmo 89, ayúdenme a ir rapidísimo al Salmo 89. Haciendo referencia a la naturaleza, ahí en el versículo 5, mire, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, dice el salmista. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¡Qué maravilla! Nosotros en esta pequeña congregación, la congregación de los santos, familia, en esta congregación donde están ustedes que son llamados santos por Dios, Salmo 89, versículo 5. Aquí nosotros también celebramos su verdad. Tu verdad también en la congregación de los santos, termina diciendo el versículo 5. Miren el 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Este Dios del que está hablando el salmista, este Dios que Él sosiega las ondas del mar, que Él tiene dominio sobre la braveza del mar, se ha hecho hombre. Y está habitando entre nosotros. Y se ha juntado unos 12 para que les sigan, para enseñarles, para mostrarles cuál es el camino. Este mismo Dios del que habla el salmista tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Pero ellos, los apóstoles, todavía no saben que Jesús es Dios.